Bienvenidos a un nuevo video del Profe Bryce. En esta ocasión vamos a partir de esta función en la cual inicialmente la pregunta está en si es una implícita o una función cúbica. Y a su vez lo que nos pide es que tenemos que hallar los máximos y mínimos respectivamente. Es fijarse el dato de y. Y tiene que estar despejada o al menos sola. ¿Qué significa eso? Que si está acompañada de x eventualmente y no se puede desglosar, no se puede separar, la podemos trabajar como una función implícita en la cual su propia derivada va a ser una derivada de una función implícita. Está en menos una y. Entonces lo que vamos a hacer de forma más directa y lo más práctico sería pasar este menos i al otro lado, o sea, de este lado con el 0, y que se convierta en positivo, de este modo. Fíjense que en este caso lo que hice fue pasar esta menos i, la pasé sumando al otro lado o la pasé con signo positivo. Estaría sumando al 0, entonces el 0 se va, el signo positivo se va y me queda i positiva. Y todo el resto quedó igual, o sea, básicamente esta no es una función implícita, no implícita. Entonces, en este caso básicamente sería una función cúbica o una función polinómica. La forma de hallar los máximos y mínimos es hallando la derivada primera. Entonces, directamente en este caso voy a hallar la derivada o vamos a derivar directamente. Bueno, vamos a ver cómo nos quedaría. Bueno, esta sería la derivada primera. Fíjense que bajé el 3 multiplicando, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, fíjense que me quedó una cuadrática. Recuerden que cuando hacen la derivada lo que están haciendo es bajarle un grado. Entonces, la cuadrática tiene varias formas de poder resolverlo. Puede ser con Ruffini, puede ser con resolvente o Bhaskara, que es la misma fórmula, esa de menos p más menos. Y puede ser, en este caso lo que voy a aplicar es factor común. ¿Por qué? Porque en este caso me quedo todo con x. Entonces lo que voy a hacer es sacar factor común x. Y recuerden que siempre que sacan factor común x, lo que están haciendo es reducirla o sacarla un poco de la ecuación. Entonces, siempre el factor común o la factorización o la simplificación, lo que eso es una división. Entonces, básicamente acá le sacan un grado o le bajan un grado a esto. Y me quedaría menos 12x más 2 entre paréntesis por el factor común. Esto no haría falta ponerlo directamente, pero sí se los aclaro para que vean que esta estructura básicamente es lo mismo de si hicieran la distributiva llegarían a lo mismo o deberían llegar a lo mismo de acá arriba. Siempre al sacar factor común x, el numerito que representa x es 0. O sea, ahí ya tienen un primer dato de lo que vale x. Ahora necesito extraer esta x de acá. Para eso lo que tengo que hacer es igualarlo a 0. Recuerden que siempre que ustedes estén hallando los máximos y mínimos, lo que se hace es a la derivada primera se la iguala a 0. Básicamente es el dato de la pendiente. ¿La pendiente de quién? De la recta tangente. Cuando ustedes tienen un gráfico y tienen esta formita, por ejemplo, o la que sea, y ustedes están hallando los máximos y mínimos, recuerden que la pendiente en esos puntos es 0. Por eso la recta tangente o la pendiente de la recta tangente vale 0. ¿Y quién es la pendiente de la recta tangente? La derivada primera. En el caso de la cuadrática o en el caso de la derivada primera, lo que estarían haciendo es igualarla a 0. Bueno, en este caso, como estaría igualada a 0, x debería valer 0 justamente para que se simplifique todo eso o se anule. Bueno, ahora lo que tendría que hacer es igualar a 0 este término de acá y buscar x. Veamos cómo nos quedaría eso. Bueno, acá igualé a 0, ¿sí? Lo que hago es despejar la x. Recuerden siempre, separamos en términos, pasamos lo que está siempre más alejado. Este más 2 pasa al otro lado restando. Y me quedaría menos 2. Este 12 acá desapareció porque lo pasaría. Está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Con qué signo pasa? Ojo al piojo. Siempre pasa con el mismo signo con el que está. Siempre y cuando sea de multiplicación a división o de división a multiplicación. O sea, siempre la operación predominante en ese caso es, en este caso, de multiplicación a división. Entonces pasa con el mismo signo con el que está. Recuerden, si no se acuerdan de ese término, recuerden cómo hacían en la primaria. Por ejemplo, cuando ustedes hacían en la primaria y tenían un numerito y lo tenían que pasar al otro lado, multiplicando o dividiendo, recuerden que lo pasaban con el mismo signo con el que estaba. O sea, si ustedes tenían 2x igual 4, ¿sí? Y tienen que despejar la x, recuerden que lo que pasan es 4 dividido 2. ¿Sí? O sea, pasa con el mismo signo. Acá estaba sumando, acá está sumando. Entonces, cuando es negativo, hacen el mismo caso. Si está negativo, pasa negativo. Es sencillito, pero siempre salta ese error. Menos por menos, más 2 sobre 12 me quedaría un sexto. Un sexto es igual a x. O sea, esta función o la función que habíamos hecho antes, esta la derivada primera, se anula siempre y cuando x valga un sexto o 0. ¿Sí? En esos dos casos es cuando i' vale 0. Entonces, en estos dos datos, en un sexto y en 0 de x, lo que estarían encontrando son los máximos y mínimos. Lo que pasa es que no sabemos quién es máximo, quién es mínimo y dónde están. Es como si ustedes estuvieran en un plano, acá donde yo estoy parado, sería 0, ¿sí? Sería su valor de referencia. Habría un máximo o un mínimo, no lo sé. Y a un sexto, o sea, a un poquitito más allá, habría también un máximo o un mínimo. Pero no sé si es un máximo o un mínimo exactamente y cuál es su altura, por ejemplo. Entonces, tenemos estos datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hallar la derivada segunda de esto. Voy a borrar esto y hallamos la derivada. Siempre aplicando la formulita o la estructura de la derivada. Bueno, ¿cómo sería la derivada segunda acá? Bajo el 2 multiplicando. Me quedaría... Bueno, esta sería la derivada segunda, ¿sí? Recuerden que se anota con dos apóstrofes, ¿sí? Sería derivada segunda o y segunda. Tenemos que reemplazar estos datos de a1 por b, recuerden, en la x y ver básicamente el signo que nos queda. ¿A qué voy con eso? El signo que nos queda es, si fuera positivo, quiere decir que hay un mínimo en esa posición. Y si me diera negativo, quiere decir que hay un máximo en esa posición. Eso lo voy a explicar en otro video aparte, más en específico, en el cual por qué es un máximo y por qué es un mínimo. Pero en este caso vamos a centrarnos directamente en este ejercicio. Fíjense que es menos 24 por 0. ¿Cuánto da? 0 más 2 me queda positivo. Recuerden que lo que estoy evaluando acá es el signo. No me interesa si me da más 1.000.000 o me da más 5.
es positivo. Simplemente vamos con el tema del signo. Entonces, cuando x vale 0, la derivada segunda es positiva. O sea, quiere decir que en 0 de x va a haber un mínimo. Por ende, por referencia, si solamente son dos puntos, si uno es un mínimo, el otro es un máximo. Pero tengo que reemplazarlo, tengo que verificar cuánto da. Entonces, si lo reemplazo por un sexto acá, voy a dejarles la estructura acá arriba en una calculadora para que vean cómo se reemplazaría en un sexto acá. Es muy sencillo, pero siempre trae a dificultad, casi siempre lo que es más sencillo, siempre puede haber algún error. Entonces, por las dudas, voy a dejarles ahí el grafiquito o el simbolito de la calculadora. Un sexto por menos 24, sería menos 24 sobre 6, sería menos 4. Menos 4 más 2 me queda menos 2, o sea, queda negativo. Quiere decir que en un sexto hay un máximo, ¿sí? Fíjense que lo habíamos dicho hace un ratito. Si en 0 es un mínimo, en el otro tiene que haber un máximo. Ahora, ya sabemos cuál es cuál. Dijimos que, por ejemplo, si estamos parados en 0, o sea, si estoy parado acá, acá hay un mínimo. Y si me corro un sexto, o sea, un cachito más para allá, habría un máximo. Pero lo que no sé es qué profundidad tiene. Puede ser que la profundidad, o sea, el dato en y, ¿sí? La profundidad o la altura, puede llegar a ser que sea positiva o negativa. O sea, puede ser que haya un máximo pero está en depresión, o un mínimo y está en altura. Eso depende de la formulita o de la función en sí. También lo que les voy a dejar es la estructura de la función original. También les voy a dejar un grafiquito ahí de cómo es la función con justamente los datos máximos y mínimos ejemplificados. Para saber exactamente los datos en y, porque en realidad acá yo les pongo máximos y mínimos, pero en realidad lo que nos está pidiendo son los puntos máximos y mínimos, o las coordenadas del máximo y mínimo. Las coordenadas, recuerden que se anotan x e y. ¿Sí? Es como en un mapa, latitud y longitud. Para saber una ubicación en un mapa, lo que ustedes deberían tener es la latitud y la longitud, los dos datos. Bueno, en este caso, en el caso matemático, pasa lo mismo en un eje cartesiano. Deben saber el dato de x y el dato de y si lo están haciendo en un plano de 2 dimensiones. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es borrar esta parte, o sea, la derivada primera, la derivada segunda, ya está, ya las usamos. Recuerden estos datos que son los primordiales, y lo que nos faltaría es reemplazar de a uno de estos datos, siempre en el original, para saber los puntos en específico. Y a partir de ahí ya terminaríamos con el ejercicio. Bueno, vamos a por ello. Bueno, acá volví a anotar los datos de 0 y de un sexto. 0 recuerden que era un mínimo y en un sexto había un máximo. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar los datos en la original. Esta es la original, ¿sí? También pueden usar esta de acá, pero recuerden que lo que estamos buscando es el dato de y, porque resolvería y ya tendría el dato de y. 0 lo reemplazo en las x, pongo el 0 acá y el 0 acá, anularían y me quedaría más 1. O sea que cuando x vale 0, y vale 1. Y cuando lo reemplazo con un sexto, también les voy a dejar acá la estructura de cómo les quedaría. Y fíjense que el resultado que les dio les daría 1,05 aproximadamente. ¿Sí? Recuerden que es un número periódico, pero es aproximadamente 1,05. Entonces, ¿qué significa? Vamos a poner las coordenadas. El del mínimo va a ser en 0,1. O sea, yo estaba parado en 0 y hay 1 metro de altura, pero sigue siendo un mínimo. Ahora, el máximo estaría en un sexto y en 1,05. ¿Sí? O sea, sería un poquito más alto que este, pero sigue siendo un máximo. Es justamente lo que nos estaban pidiendo. Recuerden siempre que los datos que nos piden no son los datos sueltos, no es los datos nada más de x, no son los datos de mínimo y máximo, no. Es básicamente completo, es básicamente encontrar las coordenadas. Bueno, acá terminaría el ejercicio. Espero que les haya servido, espero que les hayan despejado algunas dudas de lo que tenían. Si tienen algunas dudas, comentarios y demás, me los pueden dejar abajo en los comentarios. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus compañeros, con sus amigos. Y bueno, hasta acá el video de hoy, nos vemos en la próxima. Chao, chao.